humaniza para crecer y no parar, humaniza y tú. Buenos días, muchísimas gracias. Yo no tengo cine, tengo mi humilde palabra y es lo que voy a compartir con todos ustedes. Quiero empezar por, decir que toda palabra que busque humanizar ha de comenzar estos días por nuestro compromiso en la solidaridad ante el dolor producido por los efectos y la consecuencia de la Dana en la Comunidad Valenciana, en esta Comunidad de Castilla-La Mancha. Ayer mismo fueron encontradas 2 personas, las que faltaban en Letour. Y en este momento y lugar vamos a subrayar las consecuencias de lo que puede suponer asimismo, que puede llegar a ser, esperemos que no llegue a ser, una crisis sanitaria. Muchas gracias al Centro de Humanización de la Salud, los religiosos Camilos, José Carlos Bermejo. Muchas gracias muy especialmente a la Comunidad de Castilla-La Mancha, querido consejero Jesús Fernández Sanz, a todos los colaboradores y patrocinadores. Yo cuando no estaba en ningún puesto de responsabilidad nunca miraba esos nombrecitos que había por ahí, pero luego se ha dado uno cuenta que sin esos nombrecitos, que son grandes instituciones, pues hay muy poco que hacer, ¿no? O sea, gracias también para ellos. Gracias a todos ustedes, a quienes nos están viendo desde donde sea, y muchas gracias a todos que, estando presentes, además van a tener la deferencia de soportar que yo hable seguido un rato. Quizá deberíamos de comenzar por pensar a qué nos referimos cuando decimos salud. Porque hablamos de la salud, pero ¿a qué nos referimos? Es bien sabido que cuando nos saludamos mentamos la palabra salud. Y no solo nos deseamos la carencia de enfermedades. La verdadera salud comporta una vida armoniosa y dichosa. El concepto de salud de Montaigne está basado en su consideración de que la verdadera peste y enfermedad del ser humano son los de una época, se refiere a la suya, pero por si acaso tiene algo que ver con la nuestra, de una época que es un tiempo enfermo. Enfermo porque es un tiempo indispuesto, y subraya, el tiempo está enfermo porque es un tiempo indispuesto para la amistad y para la comunicación. Michel de Montaigne considera que la meditación sobre la salud es un modo de aprender a vivir, un ejercicio, una ocupación permanente, y habla de la salud interna, la que pretende dar salud y forma a la propia vida. Asocia la salud a un estado en el que todo se reúne en equilibrio, en mesura, en abundancia, en expansión, en libertad, en generosidad, en creatividad. Este tiempo en conflicto, aquel tiempo y este tiempo en conflicto, en el que las guerras más o menos declaradas son la gran coartada para la negación de la humanidad y del respeto para con otros seres humanos, da pie a considerar el fin de vidas humanas como algo digno de lamentar. Unas pérdidas lamentables, decimos, en el mejor de los casos. Y eso contamina no solo los campos de batalla, ni solo las trincheras o las ciudades asediadas. Impregna cada cama de hospital, cada pupitre en la escuela, cada domicilio, porque alcanza a todo ser que ya es una víctima. Ni siquiera un enfermo, sino un mero resultado de la deshumanización. Necesitamos además otra medicina, digo además, otra medicina, la que brota del cuidado de uno mismo y de la palabra, de la consideración del otro, de la labor bien hecha, de la entrega. Precisamente la cultura y la educación constituyen la gran salud y son la clave para alcanzar esa libertad, la equidad y la cohesión, pero no es suficiente. En definitiva, se trata del bienestar de la población desde una consideración plena de la persona y de un modelo integral y comunitario, lo que supone en definitiva una consideración plena de un concepto de salud, salud personal y salud social. Yo les saludo, yo les deseo salud. Montaigne
ofrece una relación monstruosa de enfermedades. Atención a la lista de enfermedades, porque la lista de enfermedades de Montaigne no es nada convencional. Por ejemplo, la guerra, la crueldad, las persecuciones de los hombres y de los libros, la destrucción de la América India. Todo esto es lo que merece ser rechazado. Podemos añadir también lo que Julio Kristeva llamaba las nuevas enfermedades del alma. Ahora bien, la salud social supone también tener un buen sistema sanitario, inclusivo y universal. En su evolución, el derecho a la salud desborda claramente los planteamientos meramente higienistas o caritativos y de beneficencia del periodo liberal decimonónico para integrarse en el corpus de ciudadanía de la moderna teoría de los derechos humanos. Y esto es decisivo, la salud concebida como un derecho humano. Los derechos no son principios abstractos, carentes de fuerza, son elementos operativos para procurar una vida más plena, dichosa y digna. Es decir, es imprescindible cuidarnos. Cuídense, por favor. Es imprescindible cuidar la salud. En este contexto es en el que cabe señalar que es indispensable combatir la arbitrariedad, eliminar situaciones de vulnerabilidad de personas y de grupos, evitar que alguien pueda ser víctima de una interferencia arbitraria y combatir por los derechos. Dices, es que yo soy sanitario. Sí, por eso estoy yo aquí. Combatir por los derechos, combatir con los derechos, a fin de acometer la miseria, la ignorancia, el dolor y el sufrimiento. Y ha de hacerse desde la cultura y la educación, como factores determinantes frente a la indiferencia o la mera constatación del estado de cosas. Hemos de cuidar y hemos de cuidarnos por estar sanos. O si se prefiere, por ser sanos. Pero hemos de comprender los límites de nuestra capacidad de serlo. Solo algo similar a lo que llamamos amor a los demás y a uno mismo puede activar todas nuestras capacidades y todo nuestro saber por lograr propiciar la salud en el sentido más pleno del término. Yo les recomiendo que amen. Y dejarnos decir, yo a veces pensaba más de chaval que no me querían y estaba obsesionado con que me quisieran, hasta que comprendí que quizá el problema no era que me quisieran o no me quisieran, sino si yo era capaz de querer. Y dejarnos decir por quienes tienen conocimiento y experiencia. Y tenemos que lograr la salud en el sentido más pleno de la palabra. Y estos que tienen conocimiento y experiencia, como se ha visto hoy aquí, no por eso carecen de humanidad. Curar. Cuidar es salir al encuentro no solo de lo que ocurre y de sus efectos, sino de tratar de afrontarlo. Pero curar nos referimos a algo que sucede a un ser humano y que tiene lugar gracias a la acción e intervención de otro ser humano. Empieza a ser, por tanto, una forma de encuentro, no una mera actividad que se ejerce sobre algo otro, es un alguien con otro. Y es aquí donde la ciencia muestra su rostro más próximo y más cordial, más generoso, más humano, ante una situación de necesidad, no pocas veces de urgencia. La alternativa a este cuidado sería producir un mayor desamparo, arrojar a alguien a la intemperie de su indefensión, de su sufrimiento y de su dolor. Y esto no sería sino una forma no solo de resignación, sino algo peor, de claudicación y de rendición, cuyo efecto más inmediato sería el abandono de alguien a su suerte. Por eso es tan importante abrir espacios de análisis y de reflexión, de pensamiento, de cordial comprensión de la situación ajena. Yo estoy a favor de los congresos. No se creen que todo el mundo está a favor de esto. Y esto no se reduce a una actitud, sino que es una forma de desempeño de una labor, de realización competente de un oficio. Y cobra así la ciencia la plenitud de su alcance, al vincularse con todos sus desempeños particulares y con todas las formas de experiencia que abarca desde las ciencias de la salud hasta las más profundas raíces de las ciencias sociales. Reconociendo la imprescindible coordinación de los saberes,
en la forma de vida singular y irrepetible de un ser humano. Un ser humano no se divide en las disciplinas de la carrera de medicina. Un ser humano no se agota en una parcelación académica. Por eso lo multidisciplinar, de lo que hablamos siempre cuando pedimos un proyecto, lo multidisciplinar ha de ser interdisciplinar. Y por ello la diversidad de la ciencia propicia el encuentro de todas sus modalidades en lo común, en aquello que nos es más común. Y les voy a decir lo que nos es más común. Nuestra frágil, irrepetible e inmensa vida. Sin embargo, al considerar estos asuntos desde la perspectiva inalienable de la dignidad humana, irrumpe con toda su contundencia la dimensión singular que hace del paciente agente de su propia existencia. Nunca, nadie, ningún médico, ningún enfermero, ningún profesional de la salud será agente de la propia existencia del paciente. De ahí la necesidad de una adecuada información sobre la irreversibilidad o progresividad de determinados procesos de enfermedad y a su vez la importancia de que cobre palabra apropiada, la más propiamente suya. De ahí lo decisivo, les voy a decir unas palabras que a veces están muy manoseadas, pero lo decisivo de la misericordia, de la piedad, de la fraternidad, frente a la insensibilidad para con el sufrimiento ajeno. No, si yo soy muy sensible con el sufrimiento de mis pacientes. Sí, de tus pacientes sí, pero es que hay en el mundo más personas que tus pacientes. Y hay buenas razones para hacerlo. En la interpretación, por eso pido más literal y menos interesada de estos términos. Repito, misericordia, piedad, fraternidad. Solo en ese contexto de un humanismo consistente, no de un humanitarismo melífluo, cabe plantear ciertas cuestiones relevantes. Adopta así la dignidad concreta de un ser vivo y sufriente, de una copertenencia a una misma humanidad, la constituida por el rostro, la palabra y la mirada del otro y de la otra. La salud es un logro personal, incluso en medio de muchos fracasos, pero no solo personal. Para empezar, la sana salud, valga esta expresión, tiene mucho que ver con la sanidad y crucialmente con quienes velan por ella, la sostienen y la propician, y no solo por voluntad de saber y de servicio, voluntad de servicio, servidores públicos o servidores para con los demás, servidores serviciales, servidores no serviles. Y además hemos de hacerlo, repitámoslo, no me importa repetir las palabras sin rubor, por amor. Por eso es tan importante recordar que ser alguien sano conlleva ser alguien agradecido. Pero este agradecimiento es una respuesta a lo que alguien enfermo, con su exigencia y con su dolor, nos aporta. Desde luego, sin esta experiencia, sin este sentimiento, sin este pensamiento, no solo es difícil curar, eso siempre lo es, sino que es complicado acompañar, porque acompañar es asimismo saberse acompañado, lejos de todo paternalismo o maternalismo. Es sentirse también acompañado por el dolor del otro. Bueno, no es fácil curarse solo, como hemos dicho, y en cierto modo enfermarse es una tarea que no se reduce a algo individual. No pocas veces decimos, es que me pones enfermo. La salud tiene una dimensión comunitaria y social, la enfermedad también. Entre otras perspectivas, las ciencias de la salud son un oficio y un saber. Un oficio es una forma de conocimiento y en gran medida un modo de vivirlo. La imprescindible labor de quienes lo enseñan, lo transmiten, lo generan, merece reconocimiento social. Hay cosas que se aprenden haciéndolas. A nadar se aprende nadando, a participar se aprende participando. Y diría que en cierto modo uno se cura curando. Pero incluso en ese caso, las indicaciones y las explicaciones, las orientaciones y las precisiones son decisivas para que el saber pueda incorporarse
y pueda ser, en todo caso, adecuadamente recreado. Y esto requiere formación. La formación de personas profesionalmente competentes no es su fabricación, ni la formación es solo interesante cuando es directamente aplicable y puesta en práctica, lo cual no significa que hayamos de desconsiderar su aplicación, repercusión y realización. No aprendemos únicamente para ejecutar lo aprendido y así acabar con ello de una vez, ya lo ejecutado. Como no leemos exclusivamente para copiar o citar textos, aunque a veces lo dudo. La formación tiene más alcance, un sentido más personal, un sentido más social. Y se trata de señalar prioridades, empezar por señalar la importancia del cuidado y el cultivo de la palabra, la preocupación por los demás y la preocupación por el mundo en el que vivimos, más allá del limitado horizonte temporal y espacial en que nos encontramos. Yo siempre he creído que se puede ser médico sin ser buena persona. Yo prefiero que mi médico sea buena persona, porque es muy difícil ser buen médico sin ser buena persona. Ya Cicerón subraya en De Officiis que no hemos nacido solo para nosotros. Las palabras producen efecto, las palabras hacen, las palabras matan. Ojo con las palabras importan poco cuando las digo yo, pero cuando me las dicen a mí, las palabras dicen, y decir es más que hablar. Son conocidos el poder y la fuerza de la palabra para procurar compañía, alivio e incluso salud. No faltan quienes estiman que la palabra no es tan determinante. No solo se descuidan a sí mismos, descuidan a los otros. Su insensibilidad para el detalle de lo que dicen y cómo lo dicen suele ir acompañada en ocasiones de una gran atención por lo que se dice de ellas. No importan las palabras, pero ¿qué has dicho de mí? El buen decir, la verdadera palabra de alguien es su forma de vivir. De ahí la importancia de cada gesto, de cada acción, como se ha dicho aquí hermosamente, de cada detalle que tiene la virtualidad de ser palabra sanadora, decir verdadero. Y algunos profesores, o al menos me lo aplicaba a mí, se da clase desde que abres la puerta. Desde que abres la puerta. No te digo ya una vez que entras. El cuidado de uno mismo y el cuidado de los demás implica el cuidado y el cultivo, la cultura de la palabra propia. En este sentido, cada movimiento, cada gesto, cada mirada importan para la salud. Los profesionales de la ciencia de la salud son también una tarea, las profesiones son una tarea, una labor de las palabras y con las palabras. No les llamo filólogos, digo alguna otra cosa. Y también se trabaja con los silencios. En situaciones de mayor emergencia es cuando precisamente más se requiere ser cuidadoso. Sin ello no es posible acompañar y menos curar. Nadie encontraría razonable que en una urgencia, amparados en la precipitación, se actuara desconsideradamente. El esmero y la delicadeza no son exclusivamente propios de los momentos apacibles ni de las condiciones idóneas y favorables. Realizar tareas con solícita atención y entrega produce una auténtica alteración en nuestro modo de ser. Todos los días llegamos a casa no solo cansados, llegamos siendo otros. Es lo que los grecolatinos considerarían un trabajo de sí mismo sobre sí mismo, en lugar de vivir para la fortuna, los honores, la reputación, las riquezas. La pulcritud opera como buen oficio. Y yo les propongo esta fórmula irrefutable, hacer las cosas bien. Donde esté lo bueno, que se quite lo malo. Algunos me han dicho, bueno, esto es muy simple. Digo, bueno, esto tiene sus complicaciones. Hay que empezar a tratar de identificar lo uno y lo otro. Así que no hay humanización de la salud sin humanización de uno mismo. Pero cuando Nuccio Ordine titula «Los hombres no son islas», los hombres, más exactamente el ser humano, los hombres y las mujeres, no son islas,
confirma las palabras de John Donne: ningún hombre es una isla completo en sí mismo, ningún ser humano es una isla. Y por ello Ordine trae a Francis Bacon para integrar a la imagen insular el asunto de la bondad. Preguntado a Marco Aurelio cuál era su oficio, Marco Aurelio era un emperador, un filósofo, un guerrero. ¿Cuál es tu oficio? Y dice: mi oficio es ser bueno. Mi oficio es ser bueno en lo que hago, ser bueno en lo que soy. Y entre las partes y señales de la bondad, en particular destaca, ¿saben cuál? La hospitalidad. El hombre resulta un ser atareado, despreciable y miserable, pero la bondad responde a la virtud teológica de la caridad y no admite exceso. Bueno, es muy importante, y lo quiero decir, que exceso de bondad, eso es como tener exceso de salud. No conozco a nadie que tenga exceso de bondad. Sería un buen director general, pero es demasiado bueno. Ah, bueno, si eso es un problema. Eso demuestra en realidad que no se puede tener exceso, no admite exceso la bondad, sí admite error. Por eso ocuparse de los demás es siempre una oportunidad para hacerse mejores. Esto es una cita de Bacon. Si se es comprensivo con las aflicciones de los demás, esto demuestra que su corazón es como aquel árbol noble que se hiende cuando da su bálsamo. Si perdona y condona fácilmente las ofensas, eso demuestra que su mente está por encima de las injurias, de tal modo que no puede ser alcanzado por el disparo. Yo les propongo a los que reciban muchos disparos que vuelen un poco más alto, que entonces no le dan. Si uno baja, le dan todos los disparos. Por eso, si es agradecido a los pequeños beneficios, eso demuestra que sopesa el pensamiento de los hombres y no su basura. Así Bacon reescribe la imagen insular que hemos hablado de John Donne. Y así subraya Virginia Woolf: todo individuo es una parte de la humanidad, como la ola es una parte del océano. Y por eso es tan decisivo lo que subraya Séneca. Saben que Séneca dice esas cosas de que todos los días, ya que ha salido hoy la noche varias veces, no sé por qué, decía que todos los días al acostarte, antes de ir a la cama, que puedas decir con una sonrisa en los labios: hoy he vivido. Y Séneca considera que ciertos estudios ayudan a cultivar un sentido de humanidad, capaz de frenar la arrogancia y la avidez. La arrogancia, que como se sabe es la forma suprema de la ignorancia. Y por eso cuando se ha defendido la sencillez, no la simpleza, ser simple a nadie le gusta. ¿Qué simple es? Bueno, esto no. Pero para ser sencillo es trabajo de toda una vida. Quizá el tiempo de pandemia nos mostró una vez más nuestra propia fragilidad y la necesidad de nuestra fuerza para sobrellevarla. Pero esa fragilidad constitutiva no debería llegar a ser una debilidad personal y social. Sin embargo, ocurre. Hasta sumirnos en una suerte de permanente intemperie que ha invadido los ánimos de una sociedad gemebunda, quejillosa, quejumbrosa, y si se descuida uno, ceniza, porque las palabras también parecen haber enfermado. Pero pueden señalarse las causas y hay que abordarlas, y se requiere hacerlo. Lo que el alma, la mente, el espíritu, lo otro del cuerpo que forma parte del cuerpo mismo nos reclama es consideración, atención, oficio, competencia, estudio, ciencia, respuesta. Y estamos obligados personal e institucionalmente a trabajar por ello. Sois profesionales de la salud o gestores de la sanidad, pero ante todo sois seres humanos con capacidad de sentir, de padecer y de querer. Por cierto, los otros también lloran. Pues alguno se cree que esto es una cosa que solo le pasa a él. Solo cabe recurrir al conocimiento, a la experiencia, a la ciencia, a la medicina, pero asimismo a la solidaridad y a un gran compromiso social que nos involucre a todas las instituciones,
Centrarse en el cuidado y relaciones significa asimismo abordar las medidas de los grupos marginales y más vulnerables. Promover el acceso, la equidad y la protección de la salud a través de la atención sanitaria, de la atención hospitalaria. Humanizar es asimismo ser humanamente eficientes. Con esto quiero decir que si uno es muy cariñoso, pero profesionalmente no es muy competente, esa humanización a mí me inquieta. No basta con ser cordiales. Humanizar es no limitarse a abrazar las consecuencias y a quienes las padecen, sino abordar a su vez las causas. Y basten al respecto dos cuestiones decisivas. Solo me voy a referir a dos muy sencillamente. En primer lugar, es en el sentido en que la salud es salud pública como acción esencial del estado de bienestar para la accesibilidad de la misma a todos los ciudadanos, para la fijación de unos exigentes estándares de calidad. No podemos dejar de reconocer, y yo quiero hacer este reconocimiento, lo que denota que un importante número de quejas de ciudadanos, nosotros recibimos 36.500 quejas al año aproximadamente, pues un importante número de quejas de ciudadanos ante el defensor del pueblo que ha motivado actuaciones de oficio, nos han conducido a pedir información a todas las comunidades autónomas sobre las medidas destinadas a dimensionar las plantillas de los equipos de atención primaria y sobre los datos relativos a la presión asistencial y a los tiempos de consulta. Esto supone un reconocimiento de la importancia de que en toda esta transformación que vive y ha de vivir necesariamente, la atención sanitaria, los profesionales de la sanidad y de la salud, contengan en su futuro también el futuro de todos nosotros. Si hablamos de atención primaria, no se llama primaria porque sea lo primero, se llama primaria porque es lo primordial. Por otra parte, el sistema sanitario siente asimismo fisuras, es la segunda cuestión que quiero decir, para abordar adecuadamente el desafío de la salud mental. Se requieren más recursos, más estabilidad. Y esto no es un discurso que nace de convicciones, sin más. Los ciudadanos nos están reclamando una evaluación, una adecuación de las necesidades sobre la base de criterios poblacionales y epidemiológicos y acentuar la formación especializada al respecto. Ello exige proximidad y hay mucho que hacer. Y se puede hacer desde la atención primaria, desde los centros de salud mental, recursos intermedios ambulatorios y centros de salud. Y es importante compartir experiencias y encontrar, y me dirijo a quienes se ocupan de estos asuntos, y encontrar fuerzas y razones para proseguir. Estos congresos también sirven para eso, para encontrar fuerzas y razones para proseguir. Pero hay que reivindicar más medios ante la sobrecarga de las unidades hospitalarias o la insuficiencia de los recursos comunitarios y de rehabilitación. Y se precisa un gran debate sobre el internamiento involuntario y sus consecuencias. Y una vez más, y esto es gravísimo, la detección precoz en los asuntos de salud, ahora en la salud mental, es clave. Y su rostro en la infancia, la salud mental, su rostro en la infancia y la adolescencia es singularmente doloroso. Y resulta decisivo detectarlo y afrontarlo con celeridad. Se precisa, por tanto, otro modo de considerar no solo la salud, sino el derecho a la salud. No solo se necesita una historia, sino que hace falta una historización del concepto de salud, más aún del derecho a la salud. Basten estas consideraciones para sostener que la salud y la enfermedad no son conceptos neutros. Están relacionados con la propia vivencia como sujeto histórico y cultural, continuamente modificado y construido en función de los distintos espacios de legitimidad que socialmente deciden qué es estar sano. ¿Y qué es estar sano? ¿Y si reuniéramos 1.000 ciudadanos y le dijéramos qué es estar sano? ¿Y qué no es estar sano? Ya definió Nájera esto. La salud como la capacidad social para gozar de la vida, para tener placer de vivir, para tener calidad de vida. Cuando la OMS, en una definición que conocen ustedes absolutamente bien, en 1948, definió la salud como el completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, dio reconocimiento a lo que ya era una convicción explícita, la de que la salud no es un estado,
La salud es un proceso. Lo sabemos, pero es necesario comprenderlo hasta las últimas consecuencias. Su propuesta, la propuesta de la OMS, es que se precisa una visión holística. Ustedes ya lo saben, que la palabra holismo tiene su origen en un vocablo griego, que es holikos, que significa todo, íntegro, completo, cuidar del todo íntegro y completo. Esta connotación entiende la salud como un cambio continuo a los retos medioambientales y el equilibrio dinámico del cuerpo. Por tanto, el cuidado tendrá un significado más amplio que la aplicación correcta de una técnica o procedimiento. Cuidar a una persona bajo el paradigma holístico significa atenderla en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales, entre otros, así como en su interrelación con el entorno. Alguno de los presentes dirá, ¿todo esto tengo que hacerlo yo? No, lo puedes hacer con otros, no hay ningún problema. Conviene que hables con ellos, claro. El holismo surge como un nuevo paradigma o una forma de ver la salud que se enfoca hacia una atención más humanizada e integral del individuo. Y esta forma de percibir y conceptualizar el bienestar, el cual tiene entre sus objetivos promover la salud global y del ser humano. Siguiendo esta filosofía, todos los modelos y teorías de la ciencia de la salud se han construido con una visión humanística del cuidado. Considerar al otro como un solo ser que trae una historia de vida impregnada. Nadie vivirá su vida, nadie dirá su palabra, nadie morirá su muerte. Es un ser irrepetible, inconmensurable. Una vida impregnada de emociones, experiencias y valores culturales es esencial para una atención de calidad dentro del modelo humanístico. Al adoptar los cuidados de forma integral y respetuosa, teniendo en cuenta los principios básicos de identidad de cada persona, lo que es esencial para una atención centrada en el paciente, también agente de su salud. No se preocupen que acabaré terminando. Esto estén seguros. Ahora, dar dimensión humana a cuanto hacemos y considerar que el ser humano no es nunca un medio, sino un fin en sí mismo. Que ninguna persona es superior a otra. Que sus derechos son inherentes precisamente por ser personas. A nosotros nos dicen, ¿pero puede dirigirse al defensor del pueblo un niño? Digo, si es persona, sí. Pero ¿es persona o no es persona? Que pase. ¿Puede dirigirse al defensor del pueblo uno que está en la cárcel, condenado? ¿Es persona? Sí, pues que pase. Porque no estará privado de libertad, pero no está privado de ser persona. Y por eso, desde ese punto de vista, ningún ser humano es superior al otro y ningún ser humano carece de derechos inherentes, porque los tiene por ser persona, no por ser de mi partido ni de mi equipo de fútbol. Por eso la humanización no es una simple actitud de cordialidad o de afecto, sin duda necesaria, ¿sí? No es solo eso, sino es un modo de ser y de proceder, con competencia, con oficio, con respeto al otro y a la otra. Esto es, a su singularidad irrepetible e incomparable. Y si hemos de dar respuesta a los desafíos y a las necesidades para lograrlo, creemos condiciones para una vida digna y de bienestar individual y colectivo que no ignore a quienes se encuentran indefensos. Se trata de procurar, en definitiva, la salud singular y la salud social, y se requiere toda nuestra atención. Hace falta, a su vez, generar estructuras, generar instituciones y posibilidades. Y a pesar de los buenos servicios y de los grandes esfuerzos, como se ha visto aquí esta mañana, es difícil no sentir pudor. Yo lo siento, pudor y malestar por la situación de desamparo en que se encuentran tantas personas en el mundo. Y en ocasiones tan cerca de nosotros, como si eso fuera independiente de nuestra sensibilidad o de nuestra voluntad. Ni es casual, ni es indiferente de nuestra acción o dejación, ni es incidental, ni es lateral, ni es un efecto colateral, sino que responde a nuestro modo de proceder y de organizarnos personal, institucional y estructuralmente, y a nuestro modo de concebir el mundo en el que vivimos. Sin esa sensibilidad, sin esa voluntad, podemos realizar todo tipo de estudios, que los hay muy buenos, todo tipo de análisis,
todo tipo de encuentros. Podemos hacer muchos congresos. Cuando lleguemos a 100 creo que dan premio. Podemos hacer muchos congresos, podemos escribir, podemos leer, podemos hablar, y bien está, los congresos también. Pero nada suple la firme determinación de otras formas de entrega. La dignidad inalienable, la singularidad insustituible, hacen de todos y cada uno, de todas y cada una, alguien con sentido pleno. La autonomía como capacidad de elegir libremente con condiciones de posibilidad, también de respetar y de ser respetado. Esa palabra aparecía allí en el centro, el respeto. De ser libres e iguales, se sustenta en una permanente toma de postura activa contra la inequidad y a favor de la no discriminación. Decir que hay mucho sufrimiento es poco decir. Lo que hay son hombres y mujeres, concretos y determinados singulares, que sufren. Cada cual a su modo se encuentra en la vida con el dolor y con el sufrimiento. Si hay alguno en la sala o alguna en la sala que no se ha encontrado en su vida con el dolor y con el sufrimiento, le felicito. Es más, le digo, todavía no ha nacido. Pero hay quienes viven constante e insistentemente en él, cuya vida está tejida y entrelazada por una situación permanente de sufrimiento y se topan con no pocas dosis de indiferencia o de pasividad. Más aún, es descorazonador el dolor y el sufrimiento infligidos, procurados, buscados y, si es preciso, alimentados concretamente con la pobreza, que la pobreza es la gran exclusión, la gran soledad. Nos desconcierta y con cierta incredulidad tratamos de entender lo que es humanamente más incomprensible. Al considerarlo así, la salud y su preservación no sería un asunto reducido a un mero debate intelectual, sino una experiencia humana vivida. Les dije que terminaría. Muchas gracias.